Hoy vamos a tener una conversación para adentrarnos probablemente en uno de los, y quiero hacer énfasis en que tenemos muchos grandes problemas, desafíos, oportunidades que estamos viviendo. En particular, todas las alternativas que han abierto las nuevas tecnologías, alternativas para comunicarnos, para conectar zonas remotas, relevar problemas particulares, pero que tienen una contracara, y es cómo la tecnología hoy día también disminuye a veces nuestra posibilidad de relacionarnos con la verdad. Muchos de ustedes habrán escuchado este término posverdad. ¿Qué significa? Es algo con lo que vamos a partir esta conversación, y para eso estamos con el doctor en filosofía de la Universidad de Friburgo. Es filósofo, es además jefe de investigación del Instituto de Filosofía de la Universidad Católica y además fundador de la iniciativa Pensar en Red. Muchas gracias por estar con nosotros, Francisco de Lara. Hola, muchas gracias por la invitación. Y en efecto, creo que es una de las grandes temáticas, de los grandes riesgos, incluso retos que tenemos en el siglo XXI, por supuesto junto al cambio climático y otros cuantos, ¿verdad?, político, las enormes desigualdades que cada vez son más acuciantes, pero las redes sociales y particularmente el hecho de que nos estemos informando y formando nuestra opinión a través de ellas y a través de medios digitales, sin duda ha puesto un poco como en tensión, por no decir en jaque, las pretensiones tradicionales de tener algo así como un discurso sobre el cual podemos ponernos de acuerdo. Es decir, podríamos distinguir entre un tipo de discursos en los cuales legítimamente podemos llegar a un acuerdo y un tipo de ámbitos en los cuales quizás no llegamos a acuerdo y es legítimo que no se llegue. Por ejemplo, si alguien dice que yo llevo hoy puesto una camisa morada, ¿verdad?, le diremos que esto es falso o que es erróneo, por lo menos. ¿Y cómo lo sabemos? Porque podemos constatarlo. La percepción directa visual permite a un público, digamos, de lo más variado y con todas las diferencias que pueda tener, ponerse de acuerdo en que no hemos acordado llamar a este color morado precisamente y por lo tanto que esa afirmación es errónea, independientemente de lo que esa persona luego piense en otros muchos ámbitos de la vida. La ciencia es un ámbito en el que también se ha intentado llegar a algo así, a una manera de investigar y discurrir, a una manera de describir cómo sean los fenómenos que permita que cualquiera pueda corroborar si efectivamente es así. Tenemos modos de acreditación o no de lo que ahí se afirma, ¿verdad? Por lo tanto, estos son ámbitos en los que podríamos llegar de manera, digamos, bastante razonable a acuerdos. Y además, siempre con una posible perfectibilidad. Es decir, si lo que se dijo hoy resulta que vemos que hay otras investigaciones que demuestran que no era del todo así, cambiamos esa opinión por la que nos parece más razonable. Por lo tanto, posverdad. Por lo tanto, posverdad es el ámbito en el cual incluso esto se pone en cuestión. Es decir, por supuesto, luego hablaré que... O sea, yo te digo, tu camisa es morada y claro, el fenómeno en redes es que tú me dices... Y el fenómeno en redes es que puedo incluso cambiar la camisa y cambiarle el color y hacer que sea morada. Eso es lo interesante. Como ahí el modo de acreditación es la percepción visual y hoy en día la mayoría de percepciones visuales, es decir, de imágenes, estamos en una cultura clarísimamente de la imagen y eso se ha potenciado mucho más con las redes sociales, las vemos digitalmente, son editables. Es decir, yo puedo hacer que tenga una camisa... Hasta el discurso de Obama es editable. Lo vimos en un ejemplo de tecnología durante la pandemia, que uno podía hacer que Obama dijera cosas que no había dicho. Tenemos deepfakes, ¿verdad? Claro, pero una cosa es que a uno le trastoquen la realidad porque y voluntariamente te mientan, como sería el caso de que te cambiara yo el color de la camisa. Pero otra cosa, y voy a tomar la analogía, es el caso de, por ejemplo, los negacionistas, ¿verdad? Que te dicen, mira, tú me probaste que el cambio climático existe, hay un panel intergubernamental de miles de científicos alrededor del mundo que están trabajando para esto, de los más diversos ámbitos, que comprueban que el cambio climático existe, y ellos deciden decir, no, tu camisa es morada, a pesar de que la estoy viendo celeste. Entonces, me parece interesante el punto que planteabas al inicio, que es esta idea de tenemos muchos desafíos, por un lado el cambio climático, pero al final es el mismo desafío, el desafío es la verdad, como que al final, si creemos en la posverdad, todo lo otro está en jaque nuestra capacidad de cumplir con los desafíos de cambio climático, también con los de inteligencia artificial, también con los de desigualdad, ¿no? Si yo decido creer que la desigualdad no existe. Claro, o que no es relevante, o que es algo inevitable, o que sí es del mercado, o lo que sea, ¿verdad? Es decir, discursos que
A ver, insisto, hay un ámbito en el que nosotros podemos llegar a acuerdos. Entonces, ahí incluso desafiar ese ámbito se vuelve ya algo mucho más complejo, ¿no? Porque yo quiero resaltar que hay otros ámbitos en los cuales quizás no podemos necesariamente llegar a acuerdos, no es posible, porque se trata no tanto de describir cómo son las cosas, sino más bien de prescribir cómo deberían ser. Sin embargo, en este otro ámbito tenemos que se mezclan las dos cosas. Como yo tengo un proyecto de vida y tengo ciertos valores, entonces creo que va de suyo poder incluso negar los resultados de un ámbito en el cual se llega a consenso. Y es posible llegar a consenso independientemente de tus preferencias ideológicas, personales y de tu cosmovisión. Justamente, tanto si yo llevo camisa morada o no, como sobre todo lo que la ciencia investiga y los métodos con los que lo hace, está pensado para que pueda haber un consenso, donde sea indiferente, digamos. Ya, hablemos de eso específicamente. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con la decisión voluntaria de no creer en algo que habíamos dicho que era cierto o que habíamos encontrado una metodología para confiar en que es verdad? Socialmente, ¿cómo se aborda esto? ¿Cómo podemos curarnos de este mal? ¿Qué hacemos? Yo creo que, en definitiva, la solución va por aportar a la reflexión. No podemos tampoco imponer, porque, insisto, no creo que sea la mejor estrategia, ¿verdad?, estar imponiendo a las personas la verdad científica. La verdad científica surge justamente para que no sea la imposición la que lleve a que pensemos de un modo y no de otro. Lleva justamente a abrir un campo en el cual es posible investigar, es posible corroborar, claro, es pero posible estamos ser viviendo parte. una era en la que se está imponiendo la verdad científica. Por ejemplo, tú no podrías estar aquí si no hubieras tenido tu pase de movilidad. Por ejemplo, en Europa no habríamos podido entrar si no se hubiera validado la vacuna que nosotros tenemos como chilenos. Entonces, estamos en ese momento en que igual la ciencia está necesitando, por ejemplo, de esas herramientas para poder generar algunos consensos que permitan la vida. Lo planteo porque me parece gravísimo, ¿no? O sea, creíamos que la democracia era el mejor sistema, pero en muchos lugares del mundo hasta eso está en cuestión, ¿verdad? Sí. Los grandes fanáticos que están volviéndose hoy día líderes en distintos lugares del planeta han dejado unas catástrofes en materia de las comunidades. Miremos lo que ha sido el gobierno de Bolsonaro, por ejemplo, o el del mismo Trump, que Biden ha tenido que ir como enmendando los desastres, ¿no?, uno a uno. Entonces, ¿cómo hacemos para generar un acuerdo general, valga toda la redundancia, que nos permita vivir a todos mejor? No es fácil. El ámbito de la convivencia es un ámbito de disidencias. Y esto es, yo creo que, insisto, esta es parte de las diferencias legítimas que hablábamos antes. Pero ¿qué solución se encontró cuando nos dimos cuenta de que en ciertos campos no iba a ser posible llegar quizá a consensos necesariamente, porque no hay una única manera? Es decir, la Tierra o es plana o es redonda, pero no puede ser las dos cosas. Entonces podemos llegar a algo así como la visión más plausible en el momento acerca de ese problema. Estamos describiendo algo. Del mismo modo, ¿existe el virus o no existe? ¿Las vacunas llevan ciertos componentes o chips o no los llevan? ¿Verdad? Son cosas que se pueden llegar a comprobar. Y por lo tanto, por eso es particularmente complejo que incluso en ese ámbito se diga, me es indiferente lo que diga y que se pueda comprobar, lo voy a tomar como si fuera una opción personal. Yo creo que es porque se confunde con el ámbito donde las opciones personales efectivamente son totalmente legítimas. Es más, porque se piensa que están amenazadas las opciones personales porque acá haya un ámbito donde podemos llegar a consenso. Me encanta ese punto que acabas de hacer, porque Chile es un país donde la libertad es una institución, sabemos, y que tiene alcances que en otros lugares del mundo no tiene. Entonces, desde ese punto de vista, ¿cuál es el límite de la libertad? Bueno, el límite de la libertad es que, creo que lo decía justo Obama, que yo puedo tener mis propias opiniones, pero no mis propios hechos. ¿Sí? Por lo tanto, es la diferencia entre este ámbito, digámoslo así, descriptivo, constatativo de la realidad, en el cual no es una verdad una vez por todas, insisto, es perfectible, podemos revisarla, pensarla, pero no está mezclada con el ámbito de la libertad personal, en el cual efectivamente la manera como cada cual viva o cuáles sean sus valores directrices, efectivamente no nos lo puede tampoco imponer ni siquiera, digamos, la razón, por decirlo así, como si hubiera una única forma. Ahora bien, insisto, ¿qué solución se encuentra en esos ámbitos? ¿Qué podemos hacer en un ámbito donde es necesaria la convivencia de las diferencias? Ahí es donde surge la idea de tolerancia.
Y tenemos dos grandes ideas de tolerancia. Fíjate que tenemos por de pronto la intolerancia. Personas que piensan que todo debe ser como ellos lo ven, incluso la ciencia, ¿verdad? Y si no, la niego. Es lo que tenemos en el ámbito de la posverdad, esa especie de fanatismo difundido de manera viral por redes, como es tan fácil hacerlo. Segundo momento, la tolerancia, pero entendida negativamente. Ok, hay distintas formas de vida, bueno, a mí no me gusta, preferiría que no las hubiera, preferiría que todos pensaran como yo, pero ¿qué voy a hacer? No los voy a matar a todos y no los voy a obligar a todos, sería un mal mayor. Entonces la tolerancia se entiende como un mal menor. Hay toda una teoría sobre eso que no me puedo extender ahora. Yo creo que la tolerancia es algo más. La tolerancia es un principio positivo, es decir, es el principio por el cual entiendo que en ciertas temáticas no solamente es necesario, es deseable que haya diferencias y esto enriquece la vida democrática e incluso enriquece en general, digamos, la convivencia democrática. Creo que esa tarea de entender la tolerancia activa, positiva, como algo que reconoce las diferencias y que no las amenaza, creo que esa es una enorme tarea y es una tarea educativa. Ayer hablábamos en otro contexto de una tarea educativa también emocional y yo creo que eso es muy importante de reforzar. Si me preguntas dónde están los antídotos, bueno, yo creo que en iniciativas que permitan entender por de pronto estas distinciones, porque hay personas que seguramente sienten que la ciencia les impone algo, cuando la ciencia no te está imponiendo nada. Yo te podría imponer algo si te dijera que es una diferencia legítima pensar que, qué sé yo, que tú tienes que llevar una cierta ropa y no otra, como está pasando, por ejemplo, en Afganistán de manera terrorífica, ¿verdad? La limitación a derechos de minorías, de mujeres, etc. Eso es una limitación completamente arbitraria. Eso no se basa en ninguna constatación de hechos. No hay ninguna naturaleza que obligue a que eso sea así. Por lo tanto, se comete lo que se llama la falacia naturalista. Hacer creer que algo, un ámbito donde realmente hay diferencias que pueden ser gigantescas. Siempre ha sido así. Y totalmente legítimas, no solo siempre ha sido así, es necesario que sea así y siga algún tipo de ley natural. Esa falacia es particularmente peligrosa y va de la mano a menudo de posiciones fanáticas. Te tengo que cortar, pero te agradezco mucho por haber estado en nuestro especial de Futuro 360. Nosotros nos despedimos. Bueno, y en el marco de Congreso Futuro quisimos aprovechar la oportunidad de encontrarnos presencialmente con un entrevistado que ya estaba en nuestro programa antes, pero de forma telemática. Estoy hablando de Francisco Bosinovich, ecólogo y académico de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es también investigador del Centro de Ecología Aplicada y director del Centro UC de Síndrome de Down, sin dejar de decir, por supuesto, que además es Premio Nacional de Ciencia. Bienvenido, Francisco. Gracias, Paloma. Quisiera conversar contigo, de alguna forma teníamos una conversación antes de entrar al aire sobre el impacto de la pandemia, ¿no? Estamos en una fase avanzada de la pandemia, hemos escuchado distintas exposiciones donde se plantea la vinculación entre la salud de los humanos y la salud de los ecosistemas. Y desde ese punto de vista me encantaría hablar un poco del tema que vienes a hablar a Congreso Futuro, que es los invisibles hilos que levantan la vida, ¿no? que constituyen la vida. ¿Cuáles han sido para ti durante este periodo los grandes aprendizajes y lecciones? Lo primero, el título no lo puse yo, así que no me quiero hacer cargo de eso, sino que al revés, agradecer a la persona que puso ese título porque es absolutamente poético. Mi título era bastante más fome. Relaciones ecológicas, interrelaciones. La fomeada misma. Pero la persona que puso ese título yo le agradezco públicamente porque fue precioso. Ahora, ¿qué hemos aprendido? Yo creo que hemos aprendido en estos días la importancia de la colaboración. Yo quiero enfatizar eso en mi charla, en lo que quiero decir. La importancia del trabajo en conjunto a nivel mundial, a nivel global, y la importancia de la ciencia, y la importancia de la ciencia para el desarrollo de los países. Se hicieron cosas en un momento terrible para la humanidad, se hicieron cosas preciosas. O sea, sacar una vacuna en 6 meses o en 8 meses, eso es espectacular. La gente no sé si lo dimensiona, pero una vacuna se demora 10 años en salir. A pesar que se han saltado pasos, el hecho de que tengamos una vacuna en tan poco tiempo y que aparentemente está salvando vidas humanas,
Yo lo encuentro espectacular. Y esas cosas hay que valorizarlas, digamos, como parte de lo malo que nos ha pasado en estos momentos, un trabajo colaborativo a nivel mundial, de todo el mundo trabajando en pos de las personas, digamos, en este caso. Y eso yo lo valorizo muchísimo. Ahora, ¿cómo uno enfrenta o vive en esta catástrofe climática en la que estamos desde tu campo, que es la ecología, ¿verdad? ¿Cómo se enfrenta? ¿Tienes tú esperanza sobre la base de lo que está ocurriendo? Mira, a ver, yo soy un científico básico, hago ciencia básica fundamental. Y bueno, por hacer lo que hago, aparecieron estos problemas, digamos, y que eran justamente los problemas que yo estaba interesado. A ver si me explico. Yo siempre he estado interesado en cómo responde el organismo a variaciones ambientales, ambientes variables. Y apareció un ambiente muy variable, que es el cambio climático. Y trabajando toda la vida con vertebrados, tuve que cambiar de modelo de estudio y trabajar con insectos, con moscas. Hay muchos premios Nobel, ¿cierto? Tú sabes que se han hecho sus estudios y sus avances trabajando con la mosca Drosophila famosa. Y empezamos a trabajar viendo los impactos. O sea, no estamos viendo el efecto del cambio climático que pasa en la atmósfera, sino cuáles son los efectos biológicos sobre los organismos. Y toda esta variabilidad ambiental, estos cambios climáticos, lo estamos haciendo en el laboratorio, lo estamos simulando en el laboratorio a través del uso de cámaras climáticas, donde podemos hacer simulaciones de diferentes condiciones de cambio climático. Aumento en varianza, aumento en temperaturas promedio, aumento en variabilidad, aumento en impredictibilidad, y viendo las respuestas de los organismos en diferentes niveles, desde el nivel molecular, desde el organismo, hasta el nivel poblacional. Y hemos llegado a mirar los efectos y a entender los efectos un poco. Hemos entendido bastante poco hasta ahora, pero algunos, y las grandes conclusiones es que los mayores efectos del cambio climático están asociados a la variabilidad, a lo que se llaman estas ondas de calor, por ejemplo. Entremos un poco en ese detalle. ¿A qué te refieres con que los mayores efectos se sienten en la variabilidad? ¿Cómo se sienten en el organismo? En la sobrevivencia, por ejemplo. Ya. Se mueren más moscas. Se mueren más moscas. En cambio, las moscas que tú puedes ir aumentando la temperatura promedio, o sea, 10, 20, 30, durante generaciones, estamos hablando durante generaciones de moscas. No es una generación, son varias generaciones. Esto es un experimento en sentido ecológico evolutivo, porque se van heredando ciertos atributos. Y aquellas moscas que uno hace experimentos aumentando promedio, no les pasa nada. Tienen un montón de cambios. O sea, se logran acomodar. Hay unas proteínas que se llaman las proteínas de estrés térmicos, que sobreexpresan y permiten que se mantenga toda la regulación del organismo, de regulación fisiológica, y a las moscas les va bien. Pero si el ambiente cambia bruscamente, si pasa a haber cosas impredecibles como estas ondas de calor que ha ocurrido, ¿cierto? Muchas personas se han muerto en diferentes partes del planeta por esta onda de calor, muchas especies de animales en Australia, por ejemplo, grandes mortalidades de aves, grandes mortalidades de murciélagos, mortalidades de personas también, se mueren, y las moscas se mueren. Oye, me parece muy interesante. Si uno pudiera, no sé si se puede hacer eso en términos de ciencia, pero uno puede extrapolar el tiempo de vida de una mosca al tiempo de vida de un humano para entender si uno podría inferir sobre la base de lo que tú estás contándonos, que por lo tanto, si las variaciones no son durante la vida de una persona, sino a través de las generaciones, las personas debieran morir menos que si las variaciones son dentro de la vida. Es una buena pregunta, pero no me atrevo a decirte nada, no me atrevo a contestarla. Porque estamos hablando de moscas, ¿no? Un sistema mucho más simple y extrapolarlo a la población humana, más aún que los seres humanos son capaces de modificar el ambiente. A diferencia de las moscas, que uno le fija el ambiente y sonaron, digamos. Claro, igual los seres humanos con recursos pueden modificar el ambiente, los que no. Claro, bueno, en África no sé qué. Probablemente nadie puede modificar su entorno. Claro. Pero no me atrevo a decirlo públicamente, digamos, a responderte públicamente. No, lo mantenemos aquí entre nosotros. ¿Tu estómago qué te dice? Yo creo que las moscas ayudan mucho. Yo creo que las moscas nos dicen mucho. Por lo menos, si está lleno de premios Nobel, no más que han trabajado con moscas. El reloj molecular que ocupamos, que nos afecta a nosotros, se estudia en moscas. Lo digo porque cuando uno piensa, por ejemplo, en el cerebro y en la capacidad que tiene el cerebro de evolucionar, y uno mira cómo logramos llegar desde el origen del tiempo hasta ahora con este cerebro, pensamos que tal vez haya ciertas transformaciones en el cerebro que durante nuestra vida no vamos a poder alcanzar a ver, porque tal vez no alcanzamos a evolucionar, pues no tenemos el tiempo para hacerlo.
Pero si esto se diera, o sea, podríamos hablar de una capacidad adaptativa del humano mucho más rápida que la que hemos conocido a través de la evolución, por ejemplo. Pero a ver, hay un tema con el concepto de adaptación. Cuando hablamos de adaptación, yo estoy hablando de adaptación en sentido evolutivo, en el sentido que tiene que haber cambios genéticos que permiten que hay un aumento en la sobrevivencia. Yo también estoy hablando en ese sentido. En sentido evolutivo, ok. Sí, imaginemos que no podamos modificar nada del entorno. Tendrían que los cambios genéticos en organismos grandes, en organismos más complejos, toman mucho más tiempo. Claro. Se requieren muchas más generaciones. En ese sentido, mira, yo podría esperar lo mismo. O sea, los principios biológicos generales son los mismos. Desde una mosca, una bacteria, son los mismos hasta un ser humano. El problema es el tiempo. Es la escala. Es la escala del tiempo. Claro. Entonces uno puede especular y puede venir cualquiera y decirme, pero tú estás hablando lecera y yo no voy a poder responder. Sí, no, pero está bien. Sí, uno también puede hablar lecera y uno también puede hacerse estas preguntas porque en rigor igual la conclusión es la misma, no tenemos tiempo. O sea, efectivamente. Porque es tanta la variabilidad del clima que por supuesto que va a haber poblaciones enteras que no tienen acceso a tecnología o cómo enfrentar de esa manera una herramienta para adaptarse al entorno y que van a morir por las olas de calor, por las olas de frío y un etcétera infinito. Y sabes, Paloma, y por los efectos indirectos que uno piensa que esto es directo, aumentó la temperatura, afectó al organismo. Pero no, hay efectos que son indirectos. Ejemplo. Con una estudiante de doctorado que se llama Patricia Aldea, hemos estado estudiando abejas. Y las abejas han tenido una gran caída en sus poblaciones, todos saben eso, es cierto. Pero el efecto muchas veces es directo por la temperatura, pero puede ser indirecto a través de un parásito que se llama la varroa. Y la varroa parasita a las abejas y las abejas se mueren. Pero se produce una interacción entre cambios en temperatura y aumento en las infecciones por la varroa y se produce la mortalidad. Claro. O sea, hay efectos que son directos, efectos que son indirectos, que desconocemos. Sí. Porque no olvidemos que la vida, los sistemas vivos, es una red. Es una trama infinita que sostiene la vida. Es una red de interacciones, claro. Entonces, lo que pasa aquí, si yo perturbo la red aquí, me puede afectar acá. Es como la red de Internet, es como una red de semáforos. Claro. Si se corta el semáforo en Portugal con la Alameda, que es donde está la Casa Central de la Católica, el fenómeno no ocurre ahí. O sea, ocurre ahí, pero además puede afectar, no sé, el tránsito en la estación central. De todas maneras. Porque es una red. Francisco, nos queda muy poco tiempo, lamentable, porque me encanta estar haciendo como ciencia imaginaria contigo aquí en este estudio, pero ¿cuáles serían para ti los cambios que esperas ver, el impacto que esperas tener también con tu charla en relación a la conducta humana, ¿no? Que es nuestro gran problema hoy día? Bueno, yo voy a tratar de enviar un mensaje, dos mensajes. Bueno, uno es tratar de definir lo que es ciencia. A mí hay una palabra que no me gusta, que dice, esto está científicamente demostrado, es como si estuviera escrito en mármol. Y eso no es así. y entonces, me gustaría que eso quede claro para todo el mundo. Que la ciencia es más bien un gerundio. Claro. Y eso es trabajo de los periodistas de DLDL. Esto está ocurriendo. Sí. Eso debe ser cortito. Y lo otro es la importancia de la colaboración. Siempre hemos sido entrenados, o al menos mi generación, al trabajo individual. Tú tienes que ser exitoso, tienes que ir bien, tienes que tener un doctorado, un postdoctorado, bla, bla. Me refiero al mundo de la ciencia. Probablemente al mundo periodista es ser parecido. El individualismo prima. Con una gran brecha de ignorancia entre medio, pero sí es parecido. Pero lo que yo quiero que el mensaje, sobre todo para los niños, para los jóvenes, es la importancia del trabajo colaborativo. Sin trabajo colaborativo, y ya lo demostró la pandemia, hay un mundo de pérdida, se pierde demasiado de conocimiento, de oportunidades por trabajar solo. Así que yo creo que quiero que para allá vaya el mensaje, espero que funcione. Y aquí la pérdida no han sido solo conocimiento, innovación, sino también han sido vidas. Absolutamente. Ahora es más grave incluso. Efectivamente. Francisco, te quiero agradecer por esta entrevista. Muchas gracias a ti. Hasta aquí llegamos con este programa.
puede haber sonado un poco etérea nuestra conversación, pero el Congreso produce, es una pequeña droga en la que uno se permite entrar en otro plano de reflexión, pero muy interesante. Disfrutamos de cómo se hace la ciencia, del tipo de preguntas que podrían surgir, y por eso los invitamos a este viaje con este tipo de entrevistas que nos permiten soñar de una manera diferente.